Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa, Mujer Idónea. Padre, este día algo especial, que despierte el espíritu de esta iglesia, que despierte el espíritu de cada uno de nosotros. Amado Padre, por favor yo te pido en el nombre de Jesucristo que este día, Señor, tú despiertes el espíritu de esta iglesia, que despiertes, Padre, el espíritu de Mujer Idónea, que despierte el espíritu de cada persona que estamos aquí. Despiértalo, Padre, despiértalo totalmente, ya no solo el alma, Señor, sino que el espíritu. Te pedimos, Padre, que despiertes nuestro espíritu para que tu gloria sea vista en este lugar, Señor. Te damos gracias, Padre. Yo te pido con todo mi corazón que sea así, Señor, que hoy despiertes el espíritu de tu pueblo. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia en Esdras capítulo 1, del 1 en adelante. Estábamos compartiendo, mis hermanos, lo de Jeremías hace una semana. Y estamos viendo a veces que la guerra espiritual la tomamos de una manera equivocada. Si usted mira en Crónicas y en Reyes, todas las veces que hubo guerra espiritual, el que ganó la batalla fue Dios. Nunca la ganó el hombre. Si el hombre piensa que va a ganar una batalla, ya la perdió. Siempre es Dios. Por eso quiero agradecerle al Padre, porque tenemos un Padre tan poderoso, un Padre tan magnánimo y sobre todo lleno de poder, lleno de verdad, lleno de misericordia. Y por eso quiero agradecerle a mi Padre. Pero nadie va a ganar una batalla si no reconoce que solo Dios es el que gana las batallas. En el momento en que el hombre piensa, yo puedo ganar ese caso, yo puedo ganar esto, eso ya está perdido. En ese momento ya perdimos, porque tenemos que reconocer la soberanía de nuestro Padre Celestial. Leamos aquí en Esdras, porque estoy yo pidiéndole al Padre con todo mi corazón que despierte. Quizá muchos de ustedes les han dado palabra, quizá diezman, quizá ofrendan y no han visto milagros. Y hoy van a ver por qué es que no los ven, porque ninguna persona con el espíritu dormido puede ver los milagros. Vamos a ver aquí. Esdras 1, del 1 en adelante. Y mis hermanos, usted mismo puede estar diciéndose en su casa como hacía Débora. Débora ella misma le decía, despierta Débora, despierta, despierta. Usted no sabe por qué esa mujer ganaba grandes batallas. Ahí en Jueces están las batallas que ella ganaba, pero las ganaba que hasta los hombres le decían que si ella no iba, ellos no iban. Y la clave era porque Débora estaba despierta, totalmente despierta en su espíritu y su alma. Vamos a ver también ese caso de Débora después. Esdras 1, del 1 en adelante. A mí la que me busque lo de Débora, donde ganaba esas batallas tan grandes. Hasta Barak, mis hermanos, le dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy, porque él sabía el poder que tenía esta mujer. Y mucha gente piensa que solo un hombre se puede parar a predicar, y a veces puede ser un hombre que no tenga el espíritu despierto, puede ser un hombre que no tenga el alma despierta. Mis hermanos, en el Señor Jesucristo no hay hombre ni mujer, sino que en Él tanto hombre como mujer son lo mismo. Lo que aquí la diferencia es que usted tenga el espíritu despierto, y nadie lo va a tener si no tiene dentro de sí el Espíritu Santo. Ahí está. Sí. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh. Mire, mis hermanos, yo quiero que usted mire esto, porque estas enseñanzas de la palabra, no mía, sino que de la palabra, rompen paradigmas de gente religiosa. Rompe paradigmas. Por ejemplo, a veces piensa que tiene que llevar un hombre cristiano a un gobierno, pues a la presidencia. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa, mis hermanos, una persona que esté dispuesta a someterse, a obedecer lo que Él le ordena.
Quizás una persona que usted ni siquiera se imagina que puede llegar a ese lugar, pero tenemos unos, ¿cómo decirle?, como ciertas programaciones mentales. Tenemos unas programaciones, es que si no llega un presidente no cambia. Guatemala no va a cambiar si usted no está despierto, porque el gobierno lo va a tener siempre Satanás. ¿Oyó? ¿Quién tiene que tener el gobierno de Guatemala? La iglesia, porque ya Jesucristo nos entregó todo para que nosotros gobernemos. ¿Es cierto o no? El problema es que queremos gobernar una cosa sin estar en el reino y sin tener en la presencia del Espíritu Santo. En el momento en que usted tenga el Espíritu Santo dentro de usted, haya nacido de nuevo, y usted, mi hermano, empiece a gobernarse a sí mismo, usted está apto para gobernar una nación o gobernar lo que sea. Y vamos a ver aquí la lección que nos quiere dar nuestro Padre, que Él levanta en medio de un montón de situaciones, personas que no aprobamos la iglesia, que pensamos que no pueden ser. Y vamos a ver aquí. En el primer año de Ciro, rey de Persia. ¿De dónde era él? Rey de Persia, ¿mí? No era un rey de Israel, no era rey de Jerusalén, no era rey de Judá, era rey de Persia. O sea que Dios puede levantar a quien a Él se le dé la gana, es su soberanía. Y le quiere enseñar a la iglesia por qué levanta gente que no supuestamente es de Dios. Para que se cumpliese la palabra de Yahweh. ¿Para qué levantó al rey de Persia? Para que se cumpliera la palabra de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque a veces somos tan egoístas, tan cerrados, mis hermanos, que no queremos que Dios bendiga a alguna persona. Así como pasó con Jonás. Cuando el Señor le dijo a Jonás que fuera a decirle a Nínive que iba a ser castigada Nínive, entonces ¿sabe qué pasó? Que Jonás no quiso ir, porque dijo, estos se pueden arrepentir, y si se arrepientan, Dios ya no va a hacer nada. ¿Qué era lo que quería Jonás que hiciera Dios? Que trajera ¿qué? Juicio. Pero él sabía, mis hermanos, como usted lo tiene que saber. Yo le exhorto a la iglesia que cuando tenga un conflicto, usted se postre pidiéndole a Dios perdón, que le pida a nuestro Padre misericordia, que ya esté dejando de quejarse. En vez de poner a tanta gente a orar, póstrese. Pídale a Dios con todo su corazón y con toda su alma que usted sea libre, que Dios le revele por qué tiene esa enfermedad, que por qué tiene esa falta de dinero. ¿Por qué? Porque Dios sabe la raíz y la verdad, y Dios le va a poner exactamente por qué está pasando todo eso. A veces Dios en su gracia infinita le revela a un siervo porque están pasando situaciones, pero es deber de cada uno que se postre, y si no se lo revela a Dios, de todos modos dígale, Padre, ninguna situación viene a nuestra vida si no es por tu rigor, por tu mano. Y yo quiero pedirte sobre esa situación perdón, aunque no entienda nada, y humíllese bajo la mano poderosa de Dios. Para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías. A ver, ¿en dónde fue que Jeremías había profetizado algo? ¿Se recuerdan ustedes en dónde? ¿En Jeremías qué? 29. ¿Ah? Sí, prediqué hace una semana, mis hermanos, que llegó un profeta mentiroso y le fue a decir, mis hermanos, al pueblo de Israel que Dios les iba a quitar ese yugo. Hay gente, mis hermanos, que para agradar a un rey o para agradar a un pastor, a lo que sea, llegan a las iglesias para decirle algo bueno a ese pastor, para decirle bueno a la iglesia. Y quizá Dios no quiere eso. Quizá Dios lo que quiere es que la persona se arrodille, porque quiere bendecirla. El Señor quiere levantar a esa persona, el Señor quiere restaurarla, pero así no se puede, porque llegan profetas que son mentirosos. Y ahí llegó un profeta que era mentiroso, mis hermanos, y les fue a decir una mentira, hasta que se levantó el profeta Jeremías, porque Dios le habló, y entonces le dijo que iban a estar ¿cuántos años metidos bajo el yugo de Babilonia? 70 años. Y ahora está levantando Dios a un varón para que se cumpla esa palabra del profeta Jeremías.
la que Jeremías habló de parte de Dios. O sea que cuando quiera Dios va a cumplir la palabra que dijo, porque Él es Dios. Despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, Sí. el cual... ¿Despertó qué? ¿Por qué no despertó el espíritu de Ageo? ¿Por qué no despertó el espíritu de una persona diferente? ¿Por qué no lo despertó? A ver, ¿quién me dice por qué? ¿El espíritu de quién? ¿A quién despertó él? De Ciro. Y vamos a ver un momentito, vamos a venir a Isaías 45 para que miremos por qué despertó el espíritu del rey de Ciro. Y yo le pido a usted que para que se cumpla la palabra de Dios acerca de usted, que le diga al Padre que despierte su espíritu. ¿Oyó esto? Si usted quiere que se cumpla la palabra que le han dicho, pídale al Padre que despierte su espíritu. Cuando usted esté con el espíritu despierto, entonces Dios le va a hacer entrar en sus planes. En ese momento está preparado usted para entrar al plan de Dios, para que lo que le ha dicho Dios a usted se cumpla. Pero pídale que lo despierte. Por eso mucha gente no ve milagro ni ve cumplimiento de la palabra que se le ha dicho, porque está dormido. Tenemos que despertar nuestro espíritu. Y póngase, mis hermanos, de tarea. Despierta, Maite, despierta, Evita, despierta. Despierta, despierta, Alejandro, despierta, despierta. Dígale a su espíritu que despierte. Ordénele que despierte. Y se va a dar cuenta que entonces Dios va a cumplir lo que le habló a usted. Sí. Isaías 45:1. Así dice Yahweh a su ungido, a Ciro. Mis hermanos, a veces la gente piensa que cuando Dios levanta a una persona de gobernante o para algo así, que no está ungido. ¿A quién está ungiendo aquí nuestro Dios? Al rey de Persia. Él puede ungir al que se le dé la gana, mis hermanos. A veces alguien va a orar por usted, ay, Dios me libre, la sangre de Cristo, es que se va a la iglesia tal. Y quizá es el hombre que Dios usa para que lo despierte a usted. Quizá es la mujer, mis hermanos, que Dios está usando para que usted despierte. Quizá es la mujer que Dios va a usar para hacer el milagro. Fíjese que yo llegué a Madrid hace años, que me invitó un pastor, y entonces en eso llegó un señor así con una guayabera larga, así. Y ahí estaba el varón sentado con los brazos cruzados. Cuando la gente estaba con los brazos muy cruzados, me está diciendo, a mí no me interesa lo que usted dice. Es una forma de hablar a través de los gestos. ¿Oyó? Yo soy terapeuta y conozco el lenguaje de los gestos. Entonces estaba este varón ahí sentado, con la cara seria. Y viene el Espíritu Santo, como mi espíritu estaba despierto, pude escuchar la voz de Dios. ¿Oyó esto? ¿Por qué mucha gente no oye la voz de Dios? Porque no tiene el espíritu despierto. Y si oye una voz, no oye la voz de Dios, sino que la voz de ¿qué? De su propio ego. Ese negocio lo voy a poner porque Dios me dijo. Y quizá fue su ego, su deseo de hacer dinero. Pero quizá no viene de parte de Dios. Así dice Yahweh a su ungido. Voy a terminar de contar lo de este varón. Entonces viene el Espíritu y me dice, dile a este varón que yo lo mandé para predicarle a los gitanos. ¿No? Bájate y se lo dices enfrente a él, para que no se confunda a quién se refiere. Y me bajo y le digo, dice el Señor, mírale a los ojos, dice el Señor que Él te envió a predicarle a los gitanos. A eso te envió el Señor. ¡Ay, gloria a Dios, Padre! ¡Ay, Padre Santo! Yo fui cuando vino el profeta no sé quién, profeta no sé cuánto, y no me dijeron nada. Yo quería que me confirmaran ese llamado, porque yo tuve un sueño donde yo le predicaba a los gitanos. ¿Eh? A Dios se le dio la gana que a mí me usara. A Él se le dio la gana que yo despertara al cumplimiento de ese sueño. Entonces, mis hermanos, yo me fui de España, que fue en Madrid,
Llegué como a los 2 años. ¿Sabe cuántos tenía él de miembros en una nación que cuesta que la gente llegue a una iglesia? Tenía 600 miembros. ¿Ya vio? En una nación que están ellos pidiéndole a Dios que por lo menos se congreguen unos 10 o 15. ¿Y sabe qué fue lo que pasó? A mí me explicó él después que mis hermanos esa palabra se la habían dado a él en Nicaragua y no se la confirmaban, y él andaba de lugar en lugar para ver dónde le confirmaban esa palabra. Profeta que le anunciaban, llegaba a escucharlo, le anunciaban que iba a llegar una persona que Dios la usaba en profecía, llegaba también. Y entonces, mis hermanos, dice que la cultura de los gitanos es que si se convierte el patriarca, se convierte toda la familia. Miren, entonces si se convertía el patriarca de una familia, se convertían todos, sin excepción, las nueras, los yernos, todos tenían que ir a la iglesia porque el patriarca se los ordenaba. Y así fue como él llenó su iglesia, tuvo que cambiarse de lugar. El pastor donde yo estaba se quedó asombrado y me dijo: ¿y cómo fue que le dijiste que fuera a predicar a los gitanos? Porque Dios me lo dijo. Y se cumplió porque vino de parte de Dios. Pero para eso tenemos que tener ¿qué? El Espíritu ¿cómo? Despierto para oír el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Tenemos que oír al Espíritu de Dios, ¿ven? Y no tenemos que equivocarnos, que es el Espíritu de Dios. Usted puede saber que es Dios cuando tenga una certeza, cuando nadie le quita en su corazón que eso se va a cumplir. Es una certeza la que siente en su alma. Quiere decir, así como Jeremías que dijo: sentí como un fuego en mi corazón. Ahí está la presencia del Padre confirmándole: yo lo voy a hacer. Sí. Así dice Yahweh a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, sí, para sujetar naciones delante de él. Mis hermanos, ¿qué autoridad le dio Dios a Ciro? ¿Para qué? Para sujetar naciones. ¿Usted cree que si Dios levanta un Ciro en este tiempo para sujetar naciones, ocurren tantas leyes que son humanas que solo vienen a corromper la palabra de Dios? ¿Cree usted que se levantaría una ley en Guatemala de autorizar el aborto, de autorizar los matrimonios homosexuales? Pues yo, mis hermanos, si el pueblo de Dios tuviera el gobierno en sus manos, jamás pasaría eso. Jamás. No pasarían esas leyes. El problema es que no está gobernando el pueblo de Dios. ¿Está gobernando quién? Satanás. Y como él está gobernando, ¿qué quiere? Que haya un montón de muertes inocentes como son los abortos. Él quiere, mis hermanos, que hayan matrimonios homosexuales. ¿Estamos entendiendo esto? Porque se han establecido leyes que van a transgredir las leyes divinas. Mis hermanos, ahora es fácil entender que una persona quiera primero irse a vivir con la novia para ver cómo le va y después saber cómo le va, entonces yo me voy a casar con ella o le voy a dar un hijo. Fíjese qué tremendo, porque todo es una transgresión de las leyes divinas. Pero Dios, mis hermanos, cuando la iglesia tome la autoridad, ¿y quién tiene la autoridad ahorita supuestamente? ¿A quién se le entregó Jesucristo? A la iglesia. ¿Y qué está haciendo con la autoridad de la iglesia? Lo mismo de Adán, dándole la autoridad al diablo. Y después queremos echar demonios en una iglesia, queremos liberar a los cautivos, y Jesús sabe qué le va a decir a la iglesia cuando llegue a su presencia: nunca te conocí, hacedora de maldad. Sí, Señor, pero en tu nombre eché demonios, en tu nombre hizo eso. No te conozco, nunca te he conocido, porque el Espíritu Santo no ha estado en ti. ¿Cómo te puedo conocer si mi espíritu no está en ti? Ustedes saben que es el Espíritu de Dios el que nos revela la mente divina. ¿Es cierto o no? Es el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios todo lo conoce, aún lo profundo de Dios. Entonces solo Él nos puede revelar los planes y propósitos de Dios. Mis hermanos, somos tan ligeros para decir cosas de la palabra. Yo he oído cantidad de veces predicar: yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal.
Miren en qué momento se dijo esto. ¿En qué momento, mis hermanos, dijo Dios esto? Cuando profetizó Jeremías, cuando el pueblo se iba a ir en cautiverio. ¿Bien? Busquemos Jeremías 29:11, parece que es. Fue en el momento, mis hermanos, después de que Dios mandó palabra de Dios, que se tenía que sujetar la gente al yugo de Babilonia. Fíjese qué tremendo. Como quien dice, ustedes tienen que estar en paz. Mire, para que en cualquier situación en que estemos en paz. Y vamos a ver esta mañana qué maravilloso es que usted vive en paz. 29:10. Porque sí, así dijo Yahweh, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, sí, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Oyó, mis hermanos, ¿y cómo puede Dios despertar su buena palabra? A través de despertar el Espíritu. Si no despierta el Espíritu en el hombre, no puede despertar su buena palabra. ¿Cómo la va a entender el hombre? Si no tiene el Espíritu Santo. Estamos entendiendo muchas cosas. A veces la gente me dice, ay, yo leo, fíjese, pastora, pero fíjese que no me acuerdo de nada después, porque no tiene el Espíritu despierto. Si tuviera el Espíritu despierto, se recordaría, porque la palabra de Dios no la puede olvidar. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, sí, para hacerlos volver a este lugar. Verso 11. Sí, vamos a regresar un poquito porque quiero que observemos algo tan maravilloso. Vamos a leer mejor Jeremías 29 del 1 al 11. Y quiero un poquito así despacio para que entendamos algunas cosas que son importantes. Cuando usted está bajo una prueba, tiene que hacer esto y el Señor va a actuar inmediatamente. Va a terminar la prueba rápido si usted hace lo que vamos a ver hoy. Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos, sí, que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. ¿A quiénes les mandó esta palabra, Señor? Vamos a escuchar. A los deportados, pero especialmente ¿a quiénes? A los profetas, ¿sí? Sacerdotes, mis hermanos. ¿Por qué? Porque son los que vamos a trasladar la palabra de Dios. Vamos a decir lo que Dios nos dice. Mis hermanos, yo empecé a estudiar este tema cuando vi lo de Francia. Y saben que el juicio, el rigor de Dios no terminó ahí. Lea usted lo que pasó ayer otra vez. Se descarrila un tren, mis hermanos, y se matan otras personas. Mire qué dolor. El Señor a veces viene con un poco de rigor, pero tenemos que entender, pueblo santo, no espere que llegue otra. Cuando llegue algo a su vida, por favor, no espere una segunda cosa. En ese momento, póstrese, que no le dé vergüenza postrarse delante del Padre. Y empieza a pedirle a nuestro Padre misericordia. Empiece a indagar por qué. Y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. Mis hermanos, ahí es donde encuentran el error, pues, muchas iglesias. Se dan cuenta que el diablo llevó cautivo a los hijos de Dios. No fue Nabucodonosor. ¿Quién fue el que los llevó cautivos? Dios, por la desobediencia, usando al rey Nabucodonosor. Pero no le demos la gloria nunca al diablo, mis hermanos. Jamás se lo dé. Porque ese es el problema de la gente, que le empieza a dar tanta gloria al diablo. Usted déle la gloria a Dios. Él es el único, mis hermanos, que tiene el dominio, porque Él gobierna sobre todos los reinos. Y Él quiere que usted lo haga también. Que gobierne esa enfermedad, que gobierne esa situación en su casa, que usted tome la autoridad, mis hermanos, que no deje la autoridad a la pobreza en su casa, que no deje la autoridad, mis hermanos, a la destrucción matrimonial, que no la deje, que usted tome la autoridad en esa casa, en el nombre de Jesús.
Sí. Verso 2. Después que salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén, por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcias, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas. ¿Quién lo hizo, mis hermanos? Ya ve, siempre lo hizo el Todopoderoso. Mis hermanos, si las iglesias que usted visite le contradicen, están glorificando al diablo. Pero usted revise la Biblia. Siempre que hay una situación en una nación, no fue nadie que la provocó, no fueron los yihadistas ni nadie, fue Dios. Dios lo está provocando para llevar a su pueblo a que se arrodille y que se arrepiente. Si hay una persona en Francia, en esos países, que le diga toda, que se atreva a decir por televisión, nos tenemos que arrodillar delante de Dios, pedirle perdón porque hemos olvidado a Dios, lo hemos dejado. Va a ver usted que todo va a cambiar. Dios puede cambiar todo inmediatamente, pero habrá quien se anime, mis hermanos, quien lo haga en el nombre de Jesús. Verso 5. Edificad casas y habitadlas, y plantad huertos. Yo quiero que escuche aquí las indicaciones que está dando Dios. ¿Qué estaba asumiendo Dios que iba a pasar con su pueblo en Babilonia? ¿Pero qué estaba diciendo? Les voy a dar casas. Mis hermanos, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de circunstancias difíciles, Dios está proveyéndole a su pueblo. Dios está cuidando a su pueblo. Mire lo que está diciendo. Edificad casas. Edificad casas. Usted no va a edificar sobre algo que no es suyo. Dios les iba a dar los medios para tener casas. No casas, ¿eh? Porque Él es todopoderoso, Él es magnánimo. Y habitadlas, y plantad huertos, y comed del fruto de ellos. Amén. Casaos y engendrad hijos e hijas. Sí. Dad mujeres a vuestros hijos, y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí, y no os disminuyáis. Sí. Verso 7. Procurad la... Mis hermanos, es tan interesante, fíjese lo que Dios ordena. ¿Sabe qué le dije yo una vez aquí a Mujer Idónea de la iglesia? Ustedes quieren que a sus parientes les den le den la ciudadanía. Díganles que oren por esa nación, que le pidan perdón a esa nación porque están en una forma ilegítima, que le den las gracias porque le están dando de comer esa nación, que oren por esa nación con todo su corazón y que le den las gracias porque están comiendo en esa nación, que la bendigan todos los días. Y van a ver ustedes, si no van a darle la visa inmediatamente, no los van a deportar, los papeles se los van a dar. Y así fue. Yo quiero que lo leamos en la unidad, porque vamos a ver lo que dice ahí: y hagan tefilá. Mis hermanos, oren por esa nación. Es lo que yo hago por España. Yo le pido a mi Padre con todo mi corazón cuando veo que se está inundando España, todo: Padre, yo te estoy pidiendo por España, porque ahí están mis hijas y están mis nietos, y no les ha faltado nada, Padre. Les has dado bastante en abundancia comida, les has dado donde vivir. Padre, gracias. Ellas allá viven de esa nación y tú les bendices y les das para comer. Allá estudian mis hijos. Por eso te agradezco tanto por España, Padre. Hay que orar, mis hermanos, por esas naciones. Quizás su hija no lo ignore, quizás la hermana de Marisol ni lo supo, pero mira, la respuesta es tan clave, porque Dios no miente, y si Dios da una indicación es para que lo hagamos sus hijos. Sí.
Jeremías 29:7. Procuren el shalom, que es la paz de la nación, a donde los he deportado, y hagan tefilá, oración a Yahweh por ella. Oye, mis hermanos, ¿cómo hay que orar por el país donde está algún familiar suyo? Orar por esa nación para que haya paz. Y sabe que cuando hay paz hay abundancia, y la abundancia se viene sobre usted. Mis hermanos, si tenemos un hijo o cualquier persona en una nación, pidámosle al Padre. Por eso que el hijo se ve con problemas, la hija con situaciones difíciles, porque nosotros no oramos por esos hijos, para el Padre. Sí. Porque habiendo shalom, paz, vivirán tranquilos. Sí. Verso 8. ¿Habiendo qué? Porque es que mucha gente no vive tranquila en una nación que no es su país, porque no pide por la paz de ese lugar. Repitámoslo, hermano. Yo quiero que se nos grabe, que nuestro espíritu despierte hoy, que entendamos, mis hermanos, como hijos de Dios, esas cosas, que las entendamos. Y tenemos que aprender, mis hermanos, lo espiritual y aplicarlo. Gracias a Dios por los que oímos esos consejos de parte de la palabra, porque no son míos. Es Dios quien nos da aquí en su palabra, no yo. A mí no se me ocurriría de plano. Sí. Jeremías 29:7. Procuren el shalom, la paz de la nación, Así es. a donde los he deportado. Sí. Y hagan tefilá, oración a Yahweh por ella. Porque habiendo ¿Por quién hay shalom. que orar? Por esa nación. ¿Verdad que qué interesante lo que Dios nos ordena? ¿No se alegra, mis hermanos, de oír esos consejos de su Padre amado? ¿Cuántos tienen familiares en Estados Unidos? Mire qué bendición, fíjese. Y qué hermoso que porque usted ore por esa nación, y si su hijo hace caso, si la que está allá, dígales que oren y van a ver ustedes qué maravilloso es Dios. Es un Padre tan amoroso, mis hermanos. No va a regresar ahí usted tapándose la cara en un avión, jamás, porque Dios le va a abrir puertas en ese lugar. Le va a dar shalom. Shalom significa prosperidad, paz, salud y éxito en esa nación. Gloria a Dios. Porque habiendo shalom, vivirán tranquilos. Sí. 8. Por cuanto así dice Yahweh de los ejércitos, Elohim de Israel. ¿Qué está diciendo eso, mis hermanos? Ahora que entendemos más ese nombre. Porque así dice ¿quién? El juez, el que saca los decretos, el que ordena lo que se tiene que hacer, ¿no? Así dice el juez, el implacable juez que saca leyes que se tienen que cumplir, ¿no? ¿Verá qué hermoso? Cuando oiga Elohim es porque lo que está diciendo se tiene que cumplir, porque él está actuando como juez, está sacando una ley. Ahí que estaba sacando para el pueblo de Israel que estaba en el exilio, una ley, y que se tenía que cumplir. Ajá. No dejen que los engañen sus profetas y los agoreros, adivinadores, que están en medio de ustedes. Así es. Ni escuchen a los sueños que ustedes mismos provocan. Mis hermanos, porque en la Torah, en la ley oral dice que cuando usted tenga un sueño, busque una persona que tenga la mentalidad del reino. ¿Oyó? O en una palabra, que tenga los ojos abiertos. Porque para entrar al reino hay que nacer de nuevo. ¿Y por qué dice él eso, mis hermanos? Porque si no va a interpretar el sueño de una manera equivocada. Totalmente equivocada. Fíjese que, por ejemplo, si usted sueña una serpiente, un enemigo me va a atacar. Para el hebreo, sabe que es una serpiente soñarla. Y si sueño una anaconda, ¿cómo es anaconda? Anaconda. ¿Sabe qué es? Si yo sueño una anaconda que viene así como donde yo voy, va detrás de mí, que me van a perseguir las riquezas. Y miren la gente cómo es. ¡Ay, la sangre de Cristo! Es que es un enemigo.
Porque en Guatemala y en muchos países tenemos por enemigo a la serpiente, porque tenemos una programación. Y en el hebreo soñar una serpiente es prosperidad. ¿Qué le parece a usted? Son riquezas. Aleluya, ¿verdad? Verso 9. Pues ellos han profetizado cosas falsas en mi nombre. Así es. Y yo no los he enviado, dice Yahweh. Verso 10. Por eso, así dice Yahweh: después que se cumplan 70 años en Babel, yo me acordaré de ustedes, Sí. y cumpliré mi buena palabra en lo concerniente a su regreso a este lugar. Y lo está cumpliendo Dios. ¿Lo cumplió, mis hermanos? En Esdras 1 y Crónicas lo cumplió. ¿Después de cuánto? 70 años. Fíjese qué tremendo. Verso 11. Pues yo sé lo que pienso acerca de ustedes, dice Yahweh. Estamos entendiendo en qué momento dijo nuestro Padre eso. ¿En qué momento lo dijo? Cuando el pueblo estaba en Babilonia, sometidos ¿a qué? A una cautividad. Estaba ahí sometida. Y fíjese que la gente nos ha explicado cuando leemos la palabra de Dios, por qué la gente en Babilonia tenía libertad para actuar, tenía casas, tenía negocios, y no fue lo mismo que en Egipto. ¿Cuál fue la diferencia ahora que ustedes leímos eso? ¿Cuál fue la diferencia? Tenemos que ver diferencias claras, mis hermanos. En Egipto la gente pasó muchos trabajos pesados, de mucha opresión, Pareciera que estaba al revés, porque cuando la gente está bajo yugos babilónicos pasa mucha opresión. Pero aquí fue al revés, fue en Egipto. ¿Por qué en Babilonia cambió la cosa? ¿Por qué cambió? Porque Dios los llevó, pero aparte de eso, por supuesto que por sus pecados, les dio indicaciones y las siguieron. Ahí estuvo la diferencia, que ellos obedecieron la palabra de Dios, oraron por Babilonia, procuraron que hubiera paz en esa nación. Ellos oraban por esa nación. Mire la diferencia entre el que honra a Dios, el que obedece y el que no honra a Dios. ¿Verdad que es maravilloso? ¿Qué va a hacer usted de hoy en adelante para que en todo le vaya bien? ¿Va a orar por Guatemala? ¿Oyó? Ore por la paz de Guatemala. Ore por esta nación que le da de comer. Y Dios le va a bendecir a usted, le va a dar paz, porque va a haber abundancia. Así es. No va a ser el presidente electo el que va a cambiar todo, es su oración, la oración del pueblo de Dios, la que va a hacer cambiar toda una nación. Se los digo cuando no ha empezado este varón, para que usted vea en años la prosperidad de Guatemala si usted lo hace y si yo lo hago. Sí. Jeremías 29:11. Pues yo sé lo que pienso acerca de ustedes, dice Yahweh, pensamientos de paz y no de mal, para darles buena esperanza al final. La palabra, orad por la paz ¿de quién? De Jerusalén. Jerusalén es su casa espiritual, es su vida. ¿Oyó, mis hermanos? Recordemos que la Biblia es algo simbólico, y lo simbólico se interpreta cuando tenemos el Espíritu de Dios y tenemos el Espíritu despierto. Así es. Ahora vamos a leer aquí, mis hermanos, en Segunda de Crónicas. Y vamos a leer las mismas palabras aquí. 36:22. Oiga pues lo que dice la palabra. Y en el primer año de Coresh, rey de Persia, De Ciro, rey de Persia es.
para que se cumpliera la palabra que Yahvé habló por boca de Jeremías. Yahvé impulsó el espíritu de Ciro, rey de Persia. El Señor despertó el espíritu de Ciro. A veces necesitamos un aventón, mis hermanos, para que despertemos. ¿Es cierto o no? De veras, mis hermanos, necesitamos un empujón. Aún las águilas necesitan un impulso. ¿Sabe usted? Si las águilas madres no llevan a sus polluelos y los tiran desde arriba, no aprenden a volar. Y los padres, ¿qué hacemos? Vivimos consintiendo a los hijos. Y cumplen 18 años, va a darles carro, todo. No podemos actuar así. El Dios nos compara con las águilas. Y las águilas lo que hacen con los aguiluchos es que los llevan hasta arriba y les quitan todas las comodidades al nido y los agarran así, se los llevan y los tiran al vacío para que aprendan a volar. Así es que a veces también ellas necesitan un impulso. No importa quién sea usted, si tan inteligente o no, necesita un impulso de parte de Dios para que usted abra sus alas y aprenda a volar. Sí. Gracias a Dios que a mí no me alcahuetearon, mis hermanos. Como no viví con mis papás, entonces a mí no me daban nada, ¿ve? Si quería algo me decían que me lo tenía que ganar. Oyó eso, cuando cumplí 9 años pedí un par de zapatos, no sé si 9 o 11, creo que antes, porque a los 11 me vine a Guatemala, primero básico. Pero cuando pedí que me cambiaran zapatos porque no me gustaban esos amarrados, me dijeron que trabajara, que los gustos tenían que trabajarse, que los padres me tenían que dar lo necesario, pero no mis gustos. Y empecé a trabajar. Desde esa época empecé a trabajar para vacaciones y me compré mis propios zapatos. Me compré los zapatos que yo quería. Así es que tenemos que aprender esta lección y gracias a doña María Linda Díaz de León, que me enseñó los principios de la prosperidad. Gracias a Dios. Sí. Yahvé habló por boca de Jeremías. Yahvé impulsó el espíritu de Ciro, que significa inspiró un deseo o una inclinación, despertó su espíritu. Oye, mis hermanos, ¿qué le tiene que decir a Dios? Señor, despierta en mí un deseo, porque ese deseo va a ser el plan que tienes para mí. Quizá usted tiene un negocio y Dios lo puede impulsar a hacer otra cosa, porque es donde está realmente su tesoro. ¿En dónde está su tesoro? No es a veces en lo que yo estoy trabajando ni nada, sino que es en algo que tiene que venir de Dios, porque Él lo va a respaldar y me va a dar todo lo que yo necesito. Mis hermanos, yo soy auditor, estudié administración de empresas, tengo una especialización en el INCAE, pero la voluntad de Dios no era esa. La voluntad de Dios era que yo predicara la palabra. Y mire el diablo cómo se metió. Cuando yo quería decir algo en público en la USAC, empezaba a temblar. Sentía que me iba a asfixiar. Pero cuando me paré en una iglesia cristiana de parte de un pastor para dar mi testimonio, me quedé asombrada cuando vi que podía hablar en público. Ahí era mi lugar, ¿ven? Ahí era lo que Dios me llamaba. Mire, yo tenía ganas de gritar, de hablar y el pastor no me paró porque apreciaba mucho a mi madre, pero vi que tan fácil que era. Cuando prediqué la primera vez, vi que tenía una inspiración y una unción que yo me quedé asombrada. Era la primera vez que predicaba y había la esposa de un apóstol ahí que cuando vio la forma en que yo predicaba, me invitó para que le diera un seminario a 350 esposas de pastores, ¿imagino? Y yo acababa de tener un encuentro con Jesucristo. ¿Ese era qué? Mi amado. Esa era la voluntad de mi Padre para mí. Así es. Sí. El cual hizo proclamar en todo su reino y también la puso por escrito diciendo: así dice. Mis hermanos, ¿qué hace Dios cuando está haciendo algo de parte de Él? La proclama por todo ¿qué? Por todo ¿qué dice ahí? Oiga, ¿cómo?
por toda la nación. Usted no mira ni por qué, pero Él va a impulsar un deseo en toda la gente. ¿Estamos comprendiendo? Pídale al Padre que despierte el espíritu de toda Guatemala. Y Él es el que va a impulsar a toda Guatemala. Mis hermanos, algo que yo he visto a recorrer de mis días también es que a veces uno, mis hermanos, tiene unas ideas en la cabeza tan equivocadas. Piensa que un hombre, porque es profesional, una mujer así, va a ser bendecida. Y Dios, cuando te da un deseo que viene de Él, un impulso, lo va a bendecir aunque no tenga ningún título esa persona. Porque Dios lo que quiere es una persona que lo busque, que lo ame y que cuando Dios le hable, siga sus indicaciones. Yo le pido a usted con toda mi alma que ore por Guatemala, por la paz de Guatemala, que le pida a Dios paz para Guatemala, que procure el bien para Guatemala. Usted lo dice en oración y quiero que dentro de un año usted me diga cuánto tiene en su empresa, si tiene lo mismo o no lo tiene. ¿Estamos de acuerdo? Fíjese que una vez yo le dije a una mujer que Dios decía que le diera a su marido 500,000 quetzales. ¿Será que me hubiera atrevido a decirle algo tan grosero si no venía de parte de Dios? ¿Qué hizo usted? ¿Quién se atreve a decirle a una persona, aunque Dios se lo diga, dile a fulana que le dé 500,000 quetzales a su marido? ¿Y el marido más joven que ella? ¿Oyó? ¿Se atrevería alguien aquí? Yo sí, porque lo había recibido de Dios. Después se puso bien enojada y me fue a decir a mí que si yo le pagaba los 500,000 quetzales si no resultaba. Es que tiene que resultar. Y sí se los pago. ¿Y de dónde va a sacar el dinero? Pues como Dios me lo dijo, el que me lo dé, le dije. ¿Usted cree que no me lo da Dios? Sí. Mis hermanos, pasaron los años y el marido llegó a ser millonario. No 1 millón, varios millones. Entonces le dije, ahora si yo le dijera a usted que le voy a dar los 500,000 y que me dé todo lo que su marido le dejó. ¿Verdad que sabemos jugar mal, le dije? ¿Oyó, mis hermanos? Usted no sabe lo que ella me hubiera tenido que devolver a mí. Gracias a Dios que esta mujer le creyó a Dios. Creyó en lo que se le decía y Dios bendijo las manos de su esposo por causa de que había escuchado palabra de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Sí. Segundo de Crónicas, capítulo 36, verso 23. Así dice Ciro, rey de Persia. Sí. Yahweh, el Elohim de los cielos, el juez de los cielos, ¿eh? El que manda, el que domina, el que tiene los decretos y las leyes en sus manos. Sí. Me ha dado todos los reinos de la tierra. ¿Quién es el que te da los reinos de la tierra? El que tiene todo en sus manos, el juez justo. Mis hermanos, y entonces, ¿por qué usted, si Dios le ha entregado los reinos de todo el mundo, deja que sacan leyes que no tienen nada que ver con la palabra de Dios? Si el pueblo de Dios empieza a decretar que en Guatemala no va a salir una ley, porque desautorizamos a todos que saquen leyes que van en contra de la palabra, que van a causar una transgresión de leyes, ¿usted cree que salen? No salen. No salen. Porque hay un pueblo que va a orar, aunque no sea el pueblo de Guatemala, pero nosotros como pueblo sí, y se va a dar cuenta que no salen. No van a salir leyes. Aunque toda la gente quiera, no va a pasar nada, porque el que manda sobre todas las naciones es Dios. Él es el que gobierna sobre el reino de los hombres. Repita, Él es el que gobierna sobre el reino de los hombres y su reino no tiene fin. Así es que si decretamos los hijos del reino, no salen leyes, no van a aparecer leyes. Mis hermanos, una vez, aunque usted no lo crea, mi hija tenía necesidad de sacar una licencia. Pedí que en España saliera una ley que le permitiera a los de Guatemala que pudieran cambiar la licencia. ¿Qué hizo usted? Salió la ley.
En ese año salió esa ley. Y mi hija cuando vino me dijo, mamá, ya tengo licencia porque me la cambiaron en España. ¿Ve? ¿Se da cuenta? A mí no me interesa que mi hija lo sepa o no, pero es maravilloso que usted haga uso de las leyes o de lo que Dios le ordenó. Dios, a través de Jesucristo, le entregó a usted el reino de todas las naciones. Dios se lo entregó también. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, entonces ya yo gobierno sobre las leyes naturales, ¿sí o no? Y somos los que tenemos que establecer lo que pasa en Guatemala y prohibir y desautorizar que pase algo que no es de parte de Dios. Así es. Y desde ya lo desautorizamos. Decretamos que en Guatemala no sale ni una ley en contra de la palabra de Dios. Y le damos gracias a Dios porque vamos a pedirle por la paz de Guatemala, por el bienestar de esta nación. Y a medida que usted le pida, usted va a prosperar y va a ser bendecido. Sigamos. Yahweh, el Elohim de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha encargado. Mis hermanos, cuando usted despierta, Dios le entrega esos reinos. Por eso urge que usted mismo se diga, despiértate, despiértate fulano, despiértate, diga su nombre. ¿Estamos comprendiendo? Despiértate, Alan, despiértate, Alan, despiértate. Cuando usted esté despierto, porque Dios despierta su espíritu, le da el gobierno de todas esas naciones y esos reinos, de todos los reinos. Hasta del reino, mis hermanos, del licor, del tabaco, de la corrupción, de todo. Esos son reinos que ha establecido Satanás en toda la tierra. Reinos de corrupción, reinos de adulterio, reinos de todo, de abortos y todo. ¿Ven? Usted es la que va a tomar las riendas de desautorizar esto. Y me ha encargado que le construya una casa en Jerusalén que está en Judá. ¿Qué quiere Dios que haga usted, hermano? ¿Para qué está así? ¿Para qué recibe al Señor Jesucristo? ¿Para construir una casa para quién? Para Dios. Porque usted pasa a ser, cuando viene Cristo a su vida, ¿qué? Templo del Espíritu Santo y casa ¿de quién? De Dios. El Señor quiere que usted construya esa casa, que es su templo, para que Él habite en usted. Pablo, mis hermanos, lloraba con gemidos de parto, esperando dar a luz al Hijo de Dios. Él lo hacía así. Pero la Biblia, mis hermanos, cuando el Señor le habló a María, la Virgen, ¿qué le dijo? Porque el Espíritu Santo vendrá sobre ti, ¿y qué? Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra y darás a luz al Hijo de Dios. ¿Ven? ¿Cómo se da a luz al Hijo de Dios? Cuando el Espíritu Santo viene sobre mí y el poder del Altísimo me cubre con su sombra. Por eso tengo que estar bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, según el Salmo 91. Gracias, Padre. ¿Sí? ¿Quién es aquel de entre su pueblo con el cual Yahweh su Elohim se ha agradado? Amén. Que se levante y venga a mí. Gloria a Dios. Quiero agradecerle a Dios con todo mi corazón por esa enseñanza. Porque a la primera que ministró el Señor cuando yo la estaba haciendo es a mí. Te quiero agradecer, Padre, por esa enseñanza tan linda, que nos lleva, Señor, de un libro a otro, para entender qué quisiste decir, Señor, cuando le mandaste una profecía a tu pueblo de parte de Jeremías, Padre. Y qué hermoso ver su cumplimiento en Ageo y en Segunda de Crónicas, Padre. Qué maravilloso, Padre, que todo tenga un cumplimiento. Y desde este momento, Padre, yo te pido con todo mi corazón por la paz de Guatemala, por la paz de esta nación que me ha dado de comer, por la paz de esta nación que nos ha dado bendición con comida, con techo, con casa, con vehículos, con lo que tú te ha placido a ti, Padre Santo, darnos, con negocios, con esta congregación con mujer idónea, Padre. Gracias, Padre.
Gracias, amado Rey, porque te ha placido darnos todo lo que tenemos, Padre. Gracias, Padre mío. Yo te pido que le des a Guatemala abundancia de paz, abundancia de toda abundancia, Padre. Provéele a Guatemala con tanta bendición y abundancia, Padre. Danos a todos los habitantes de Guatemala paz. Danos shalom, shalom, danos prosperidad, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Te bendecimos, Padre Santo, y te oramos siempre por esta nación. Y desautorizamos a las fuerzas del mal que sigan operando, Señor. Tomamos el reino de la violencia, de la corrupción, Señor. Y venimos diciendo que nosotros las destruimos, Señor. Trituramos esas fuerzas de maldad. Las deshacemos, Padre, porque nos has llamado a deshacer las obras del diablo. Gracias, amado Padre. Gracias, amado Rey. Amén. Que el Señor los llene de bendiciones y de shalom. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa Mujer Idónea con Pastora Maite de Cuevas.